Hola amigos, en el video anterior aprendimos dónde están los muertos, qué nos sucede al morir, por qué morimos y cómo nos serviría de consuelo aprender la verdad sobre la muerte. En este video aprenderemos la verdadera esperanza que tienen los seres queridos que han muerto y por qué podemos estar seguros de que habrá una resurrección, además de cuánto interés tiene Jehová en resucitar a los muertos y algo muy importante: ¿quiénes resucitarán? Imagínese que está huyendo de un feroz enemigo mucho más fuerte y veloz que usted. Sabe que si lo atrapa, no le tendrá compasión, pues ya lo ha visto matar a varios amigos suyos. Sin importar cuánto corra, se le acerca más y más. Parece que no tiene escapatoria. Sin embargo, de repente acude alguien a rescatarlo. Es mucho más poderoso que su enemigo y le ofrece su ayuda. ¡Qué alivio! En cierta forma, a usted ya lo está persiguiendo un enemigo como ese. De hecho, nos persigue a todos. Como aprendimos en el vídeo anterior, la Biblia muestra que la muerte es un enemigo. Ninguno de nosotros puede escapar de ella ni vencerla. Y casi todos hemos visto cómo le ha quitado la vida a alguien que amamos. Pero Jehová es mucho más poderoso que la muerte. Él es nuestro amoroso rescatador. En efecto, ya ha demostrado que puede derrotarla y además promete acabar con ella de una vez por todas. La Biblia dice: como el último enemigo, la muerte ha de ser reducida a nada. Primera de Corintios 15:26. Esa es una buena noticia. Pensemos por un momento en el dolor que causan los golpes de este enemigo. Así comprenderemos algo que nos hará felices. Jehová promete que quienes han muerto vivirán de nuevo. Isaías 26:19. Él hará que vuelvan a la vida. En eso consiste la esperanza de la resurrección. Cuando muere un ser querido, ¿se le ha muerto un familiar o un amigo muy querido? Parece imposible aguantar el dolor, la tristeza y la desesperación de no poder hacer nada. Es entonces cuando más necesitamos el consuelo de la palabra de Dios. La Biblia nos permite conocer lo que siente Jehová y Jesús al respecto a la muerte. Nos muestra el dolor que sintió Jesús al perder a un ser querido, y sabemos que él reflejaba a la perfección la personalidad de su Padre. Juan 14:9. Cuando iba a Jerusalén, solía visitar a Lázaro y a sus hermanas María y Marta, que vivían en la cercana ciudad de Betania. Los unía una amistad tan estrecha que la Biblia dice que Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Juan 11:5. Pero Lázaro murió, como vimos en el vídeo anterior. ¿Cómo se sintió Jesús al perder un amigo? El relato muestra que fue a visitar a los parientes y amistades de Lázaro, quienes lloraban su muerte. Al verlos, se sintió muy conmovido, gimió en el espíritu y se perturbó, y luego se dio a las lágrimas. Así nos los dice el libro de Juan capítulo 11 versículos 33 y 35. ¿Pero por qué se afligió tanto? ¿Acaso no tenía ninguna esperanza? Todo lo contrario. De hecho, Jesús sabía que algo maravilloso estaba a punto de ocurrir. Así nos lo explica en el libro de Juan capítulo 11 versículos 3 y 4. Pero aún así sintió el dolor y la pena que produce la muerte. En cierta forma, el que Jesús sintiera tanto dolor nos da ánimo, nos enseña que tanto él como su Padre odian la muerte. Además, Jehová tiene el poder necesario para combatir a este enemigo y derrotarlo. Veamos el milagro que hizo Jesús con el poder que recibió de Dios. Lázaro estaba sepultado en una cueva, y Jesús pidió que quitaran la piedra que cerraba la entrada. Marta puso reparos y dijo que, como llevaba muerto 4 días, ya estaría descomponiéndose. Juan 11:39. Desde un punto de vista puramente humano, no había ninguna esperanza. Cuando hicieron rodar la piedra,
Jesús clamó con voz fuerte: Lázaro, sal. ¿Qué ocurrió entonces? El hombre que había estado muerto salió. Juan 11, 43 y 44. ¿Se imagina lo contentos que se pusieron todos? Tanto sus hermanas como sus parientes, amigos y vecinos sabían muy bien que Lázaro había fallecido, pero ahora volvían a tener a su lado a aquel hombre al que tanto querían. Debió parecerles demasiado bueno para ser cierto. Sin duda, muchos lo abrazaron con gran alegría. ¡Qué victoria sobre la muerte! Jesús no dijo que él hubiera realizado este milagro por sí solo. Justo antes de llamar a Lázaro, hizo una oración en la que identificó a Jehová como aquel que hace posible la resurrección. Juan 11, 41 y 42. De hecho, esa no fue la única vez que Jehová empleó su poder de esta manera. La resurrección de Lázaro es tan solo una de las 9 que se relatan en la palabra de Dios. Es todo un placer leer y estudiar estos pasajes. Nos enseñan que Dios no muestra favoritismo, pues devolvió la vida a jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, israelitas y extranjeros por igual. Y qué alegría tan grande observamos en estos relatos. Por ejemplo, cuando Jesús hizo que una niña volviera a vivir, sus padres se quedaron fuera de sí con gran éxtasis. Marcos 5:42. Desde luego, Jehová les había dado un motivo de alegría que nunca olvidarían. Claro, las personas a las que Jesús resucitó volvieron a morir con el tiempo. ¿Significa eso que no sirvió de nada el que las hubiera resucitado? Todo lo contrario. Estos relatos bíblicos confirman importantes verdades y nos dan esperanza. La Biblia enseña que los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto, es decir, ni están vivos en algún lugar, ni se dan cuenta de nada. El relato sobre Lázaro lo confirma. Cuando él volvió a la vida, emocionó a la gente contándole cómo era el cielo. ¿La asustó con horribles historias sobre un infierno ardiente? No, la Biblia no dice nada de eso. En los 4 días que estuvo muerto, Lázaro no había tenido conciencia de nada en absoluto. Eclesiastés 9:5. Sencillamente había estado durmiendo en la muerte. Juan 11:11. Lo que sucedió con Lázaro también nos enseña que la resurrección no es ninguna leyenda, sino una realidad. Jesús levantó a Lázaro ante los ojos de toda una multitud. Ni siquiera los líderes religiosos se atrevieron a negar el milagro, y eso que odiaban a Jesús. Más bien dijeron: ¿qué hemos de hacer porque este hombre ejecuta muchas señales? Juan 11:47. Muchas personas fueron a ver al resucitado y terminaron creyendo en Jesús. Vieron que Lázaro era una prueba viva de que Jesús era el enviado de Dios. Tan clara era esa demostración que algunos de los insensibles líderes religiosos judíos se pusieron a buscar la forma de matar a Jesús y a Lázaro. Juan 11:53 y 12:9 al 11. ¿Es ingenuo creer en la resurrección? No, pues Jesús prometió que llegará el día en que todos los que están en las tumbas conmemorativas resucitarán. Juan 5:28. Puesto que Jehová es el creador de la vida en todas sus formas, ¿es tan difícil pensar que pueda volver a crearla? Por supuesto, mucho depende de la memoria que tenga Jehová. ¿Puede Él recordar a nuestros seres queridos? Piense en esto. Dios pone nombre a cada una de las incontables billones de estrellas que hay en el universo. Así nos lo explica en Isaías 40:26. De modo que Jehová es capaz de recordar todos los detalles de nuestros seres amados que han fallecido, y además está dispuesto a devolverles la vida. Ahora bien, ¿cuánto interés tiene Jehová en resucitar a los muertos? La Biblia enseña que está deseando hacerlo. Un fiel siervo de Dios llamado Job preguntó: si un hombre muere, ¿puede volver a vivir?
Job hablaba de que esperaría en la tumba hasta que llegara el momento en que Dios se acordara de él. Por eso le dijo a Jehová: Tú llamarás, y yo mismo te responderé. Por la obra de tus manos sentiré anhelo. El libro de Job, capítulo 14, versículos 13 al 15. Piense en ello. Jehová anhela devolver la vida a los muertos. ¿Verdad que nos anima a saber que Jehová tiene un deseo tan intenso de hacerlo? Pero, ¿cómo será esta resurrección futura? ¿Quiénes resucitarán y dónde? Cuando leemos en la Biblia los relatos sobre las resurrecciones del pasado, aprendemos mucho sobre la que ocurrirá en el futuro. Las personas que volvieron a vivir aquí en la tierra se reunieron con sus seres queridos. Pues bien, la resurrección futura será parecida, pero mucho mejor. Dios tiene el propósito de convertir la tierra en un paraíso. Por lo tanto, los muertos no volverán a la vida en un mundo lleno de guerras, delitos y enfermedades. Más bien, tendrán la oportunidad de ser felices y vivir en paz en la tierra por toda la eternidad. Ahora, ¿quiénes resucitarán? Jesús dijo que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán. De igual modo, Revelación o Apocalipsis 20:13 dice: El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. El Hades es la sepultura a la que va toda la humanidad. Esta tumba colectiva quedará vacía cuando vuelvan a vivir los miles de millones de personas que descansan en ella. El apóstol Pablo dijo: Va a haber resurrección, así de justos como de injustos. Hechos 24:15. ¿Qué significan estas palabras? En el grupo de los justos se encuentran muchos personajes bíblicos que vivieron antes de que Jesús viniera a la tierra, como Noé, Abraham, Sara, Moisés, Ruth, Esther y muchos otros. En el capítulo 11 de Hebreos se habla de algunos de estos hombres y mujeres de fe. Pero entre los justos también están los siervos de Jehová que mueren en nuestros días. La esperanza de resurrección puede librarnos de un temor muy común, el miedo a morir. Hebreos 2:15. Miles de millones de personas ni siquiera tuvieron la oportunidad de conocer a Jehová, de modo que no le sirvieron ni hicieron su voluntad. ¿Qué sucederá con ellas? Estos injustos no quedarán en el olvido. El Dios verdadero también los resucitará y les dará tiempo para que lo conozcan y le sirvan. En el transcurso de 1000 años, los muertos volverán a la vida y tendrán la oportunidad de unirse a los seres humanos fieles que sirvan a Jehová en la tierra. Será un periodo maravilloso al que la Biblia llama el día del juicio. ¿Quiere decir esto que resucitarán todos los seres humanos que han vivido? No. La Biblia dice que algunos están en el Gehenna, Lucas 12:5. El Gehenna debe su nombre a un vertedero que había fuera de la antigua ciudad de Jerusalén, en el que se quemaban cadáveres y basura. ¿Qué muertos arrojaban allí los judíos? Solo aquellos a los que consideraban indignos de ser enterrados y resucitados. Por tanto, el Gehenna es un símbolo de destrucción eterna. Jesús tomará parte en juzgar a los muertos, pero el juez supremo es Jehová. Hechos 10:42. Y Dios no resucitará nunca a las personas que sabe que son malvadas y no quieren cambiar. La Biblia también enseña que hay otro tipo de resurrección. Se trata de la resurrección como ser espiritual para vivir en el cielo. La palabra de Dios solo relata un ejemplo de alguien que tuvo esa clase de resurrección: Jesucristo. Jesús fue ejecutado siendo un ser humano. Sin embargo, Jehová no dejó a su fiel Hijo en la tumba. Salmos 16:10 y Hechos 13:34 y 35 así nos lo explican. Lo resucitó, pero no como hombre. El apóstol Pedro explica que Cristo fue muerto en la carne, pero hecho vivo en el espíritu. Primera de Pedro 3:18.
¡Qué gran milagro! Jesús vivía otra vez como poderoso ser espiritual. Había sido el primero en recibir esta gloriosa resurrección. Pero no sería el último. Sabiendo que pronto regresaría al cielo, Jesús dijo a sus discípulos fieles que iba allí a preparar un lugar para ellos. A los que irían al cielo los llamó rebaño pequeño. Así nos lo dice Lucas 12:32. ¿Cuántos componen este grupo relativamente pequeño de cristianos fieles? En Revelación 14:1 leemos estas palabras del apóstol Juan. Vi y miren, el Cordero, de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tienen escritos en sus frentes el nombre de él y el nombre de su Padre. A estos 144,000 cristianos, entre quienes están los apóstoles fieles de Jesús, Dios los resucita para que vivan en el cielo. ¿Cuándo ocurre esta resurrección? El apóstol Pablo escribió que sería durante un periodo de tiempo conocido como la presencia de Cristo. Primera de Corintios 15:23. Ahora estamos viviendo en ese periodo. Como veremos en un próximo video, en nuestros días quedan ya pocos de los 144,000, y cuando mueren resucitarán al instante para vivir en el cielo. Primera de Corintios 15:51 y 55. Sin embargo, la esperanza para la inmensa mayoría de la humanidad es resucitar en el futuro en una tierra convertida en un paraíso. Y usted puede estar totalmente seguro de que Jehová derrotará a la muerte, nuestra enemiga, y acabará con ella para siempre. Isaías 25:8. Pero quizás se pregunte, ¿qué harán en el cielo quienes resuciten allí? Pues bien, formarán parte de un maravilloso reino celestial que próximamente explicaremos en otro vídeo con más detalles sobre ese gobierno.